Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un honor para mí en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Filosofía del Derecho. Es importante reconocer que dentro de la filosofía del derecho vamos a abordar diferentes temas de vital importancia, como son la ubicación de la filosofía del derecho al interior de la filosofía, así como también todas aquellas relaciones que existen con esta ciencia jurídica. Vamos también a adentrarnos acerca de conceptos filosóficos básicos, como son la filosofía, qué es ciencia, qué es propiamente filosofía del derecho, qué es una ciencia jurídica, cuáles son las ramas de la filosofía y propiamente su aplicación a la filosofía del derecho, como la metafísica, la ontología, la lógica, la ética metodológica, la teoría del conocimiento, la filosofía analítica, la semiología, la axiología, la teleología, la antropología filosófica, las generales de la filosofía del derecho, la relación de la filosofía con la ciencia del derecho y demás elementos que son de vital importancia para que nosotros tengamos dentro de nuestro conocimiento y podamos ser capaces de analizar los problemas fundamentales del derecho. Todo ello a través de las diversas corrientes del pensamiento, ¿no? Así como también poder ubicarlo a través de los casos prácticos que existen y buscar las posibles soluciones, que no nada más sean aplicando la norma jurídica para dirimir los conflictos, sino que a la forma de poder dirimirlos sea también de manera justa, de manera igualitaria y ponderando pues los derechos de las partes, ¿no? Para que en base a ello, bueno, pues se emita un criterio verdadero. Damos paso, pues, apreciables alumnas y alumnos, acerca del conocimiento mismo de lo que es la filosofía. Cuando nosotros hablamos del término filosofía, vemos propiamente que emana del latín filos, que es propiamente amor, ¿no? Y sofía, que es propiamente sabiduría. Por ello estamos hablando que la filosofía significa el amor a la sabiduría. Entonces, al hablar de la filosofía, vemos que esta se define como una ciencia suprema y esto se encuentra propiamente a la luz natural y busca como elemento importante la razón de la universalidad de las cosas, tomando en consideración sus principios y también las razones más elevadas y realiza de manera unificada esta forma del conocimiento. Así como también la filosofía busca esta forma de reconocimiento por el amor a la sabiduría, otro de los elementos importantes que va en ese mismo sentido para buscar no únicamente la sabiduría, sino el perfeccionamiento a través de la validación de las cosas, de la comprobación, ¿no? De estas hipótesis por algo que es probado, emana propiamente lo que es la ciencia. La ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Por tanto, al hablar de la ciencia, vemos que es este conocimiento obtenido mediante la observación de los patrones regulares. Cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando que emana de un método inductivo, ¿no? Y también que es de menos a más, pero también de un método intuitivo. ¿Por qué un método intuitivo? Porque recordemos que es una respuesta inmediata a partir de la creación de una hipótesis. Y esta hipótesis o esta respuesta inmediata es sujeta a una validación o comprobación para acreditarla o para en su momento desacreditarla. Esta forma de reconocimiento a partir de la validación o desacreditación de patrones, vemos que es a partir del empleo o la aplicación de la ciencia para poder llegar a un resultado. Y es propiamente esta ciencia a través de la cual se utilizan estos razonamientos y esta forma de experimentación en ambos específicos para que se generen preguntas, se construyan hipótesis, se den los principios, luego entonces se elaboren las leyes generales a partir de sistemas organizados para luego entonces validar lo que es un método científico. Cuando hablamos de un método científico estamos hablando que este consta para su validación de diferentes etapas. La primera es la observación, porque recordemos, primero tengo que observar, tengo que analizar, tengo que comprobar. Luego entonces, a partir de la observación y el análisis de las cosas, viene una hipótesis, una respuesta inmediata para poder llegar a un fin. Lo que es objeto de interrogante, luego entonces tiene que ser también objeto de validación o desacreditación. Entonces llegamos a la tercera etapa que es la experimentación. Después viene la comprobación, después llegamos a la teoría y por último llegamos a la ley. En ese sentido, una vez de que tenemos ya establecido lo que es la filosofía y lo que es la ciencia, conjuntamos a estas y creamos la filosofía del derecho. La filosofía del derecho estamos partiendo que es la disciplina que tiene propiamente o que define al derecho en su universalidad lógica. Esta se aboca en la investigación de los fundamentos, pero también de los caracteres generales desde su desarrollo histórico y lo va valorando según la justicia o según la razón.
Cuando hablamos de esto, tenemos que tocar también elementos importantes dentro de la filosofía jurídica o la filosofía del derecho, que es la ciencia jurídica. Y al hablar de la ciencia jurídica, hablamos de esta investigación metódica del conocimiento y que todo esto nos lleva a través de un orden jurídico positivo y que tiene un objeto de hacerlo, pero este objeto es aplicable, este objeto es validado. Por ello es importante que lo tomemos en consideración. Vemos también que esta relación existente entre la filosofía y la ciencia empieza a tener operancia a partir del Renacimiento y sobre todo en la Ilustración, que es cuando se da esta separación entre ciencia y filosofía. Y luego entonces se constituyen dos saberes específicos con características propias y a partir del siglo XIX empieza a redefinirse estos conceptos de ciencia y filosofía. Vamos a analizarlo de manera separada y como ya tocamos de primera forma en qué consiste cada uno de ellos, vemos que radica principalmente la filosofía, del griego filos y de sofía, que como ya dijimos es el amor a la sabiduría. Al respecto, Manuel García Morente establece que la sabiduría propiamente es un saber especial. ¿Por qué? Porque busca una manera racional y una manera metódica para llegar a una verdad absoluta. En tanto que al hablar de la ciencia, Sergio Mario Bunge nos dice que es este conocimiento sistemático, este conocimiento exacto, verificable y por consiguiente falible. ¿Para qué? Para que lleguemos a una verdad absoluta. Nos dice que existen cuatro elementos fundamentales de la ciencia, que debe ser racional, que debe ser sistemática y metódica, que debe tener una pretensión de exactitud y que debe ser verificable y también debe ser falible. Además de estos cuatro elementos, también debe de tomarse en consideración la especialización. ¿Por qué? Porque la ciencia, como ya sabemos, busca un aspecto de verdad, busca una verdad absoluta. Ahora bien, cuando hablamos de filosofía y filosofía del derecho, vemos propiamente que el término de filosofía del derecho empieza a aparecer hasta 1778, siendo Gustavo von Hugo, el jurista alemán, el primero que lo empieza a utilizar. Después, en 1821, aparece una obra de Jorge Guillermo Federico Hegel, quien en su obra Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho o del Derecho Natural lo toma en consideración. No obstante, la reflexión filosófica respecto de lo jurídico y respecto del derecho se remite a la antigüedad, específicamente en el siglo V antes de Cristo, cuando diferentes pensadores griegos empiezan a reflexionar sobre las relaciones e instituciones jurídicas, aunque en esa época la filosofía del derecho pues era una filosofía política o también conocida como una filosofía moral. Vemos que también a partir de Cicerón y hasta principios del siglo XIX, la filosofía del derecho se encontraba bajo la doctrina del derecho natural, y esto orillaba propiamente a una forma específica de poder comprenderla. Luego entonces, a partir de la separación de los conceptos de derecho moral en el racionalismo, fueron determinantes para que empezara a aparecer la filosofía del derecho. Y así, la filosofía en general, vemos que se aboca al estudio de los principios específicamente hablando. Y por tanto, la filosofía del derecho es una rama de la filosofía, ¿no? Entendida como una filosofía especial, a la que le compete únicamente lo relativo al derecho. Pero cuando hablamos de esta desde una perspectiva, sus aspectos son universales. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho estudia los problemas jurídicos más fundamentales. Por ello, entiende la filosofía del derecho como aquellas doctrinas generales que se pueden proclamar dentro del ámbito jurídico de manera específica. Es importante también que nosotros comprendamos cuáles son propiamente la ubicación de la filosofía dentro del derecho y como ya dijimos también es importante que nosotros comprendamos las ramas de la filosofía del derecho y dentro de ellas la primera que vamos a tomar en consideración es propiamente la ontología jurídica. Cuando nosotros hablamos de ontología jurídica, empezamos a fijar sobre el ser del derecho, es decir, cuál será el objeto sobre el que se va a filosofar. Este objeto es anterior al conocimiento del que se aplica, ya que tiene una realidad propia antes de ser estudiado. La ontología jurídica obtiene un concepto del ser del derecho que sirve como base para una reflexión filosófica posterior. Asimismo, encontramos a la lógica jurídica. Cuando hablamos de la lógica jurídica, vemos que la lógica proviene de logos, que significa tratado. También significa pensamiento, idea, espíritu, razón. Y en ese sentido, la lógica será la ciencia de los pensamientos o la ciencia también de la razón. En el derecho se ocupa como una forma de organización correcta y también de una forma de organización verdadera del pensamiento.
¿Por qué? Porque se considera como un medio útil para el análisis, pero también para la revisión de todas aquellas definiciones o de aquellas discursiones que se encuentran propiamente dentro del ámbito jurídico. Existe también la ética jurídica. Cuando hablamos de la ética jurídica, nos dice que la ética es el estudio elevado de la moral, ¿no? Por eso se dice que se aboca en el discernimiento entre el bien y entre el mal, y por ende de las obligaciones del hombre. Adquiere relevancia un tema de corrupción y un modo gráfico la forma de conducta, es decir, el bien y el mal. Por ejemplo, nosotros como personas sabemos lo que debemos y no debemos de hacer. Existe también la norma jurídica que te protege de una manera amplia todo aquello que te es permitido. Sin embargo, también existen normas jurídicas donde también sanciona aquellas conductas o aquellas puestas en práctica que realiza el hombre y que no les son permitidas. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabe que esto no es correcto, lo realiza y transgrede derechos de terceros. Entonces aquí se aplica la ética jurídica entre el discernimiento entre el bien y el mal. Luego entonces se encuentra la metodología jurídica. Cuando hablamos de la metodología jurídica, se dice que esta metodología es la parte de la lógica que estudia los métodos ocupados para lograr un fin. Primero estamos hablando de los métodos como el género, ¿no? La metodología es la especie. El método, estamos hablando de todos aquellos pasos estructurados que se deben de seguir para poder llegar a un objetivo. Estos pasos son específicos, no se pueden alterar, y de los métodos estructurados emana la metodología, es decir, cómo se lleva a cabo cada uno de estos pasos. Cuando hablamos de métodos de investigación, vemos que existen 10 métodos de investigación jurídica, que son propiamente el método analógico, el método comparativo, el método hipotético, el método deductivo, el método inductivo, el método fenomenológico, el método histórico, el método intuitivo, el método fenomenológico, etcétera, ¿no? Que si bien es cierto, son importantes conocerlos para que también podamos aplicarlos de una manera correcta, ya sea en algún caso práctico, ya sea al momento de interpretar la norma, ya sea al momento de realizar una redacción, entre otras. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar los métodos de investigación va a ser por demás validado la estructura que le estamos dando para poder llegar al objetivo deseado. Después encontramos a la epistemología jurídica o también conocida como gnoseología jurídica. Esta entra en la reflexión sobre el conocimiento del derecho mediante la aplicación del método científico. A través de la epistemología jurídica se trata de dilucidar si ese conocimiento es posible o en su defecto qué forma o qué estructura va a tener, ¿no? Así como también cuáles son las maneras de presentarse dentro de una sociedad. De igual manera se encuentra la axiología jurídica. Cuando hablamos de la axiología jurídica nos dice que esta trata sobre el problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida sobre cuáles serán los valores que harán correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Así pues, en los ordenamientos, vemos que en los ordenamientos europeos o en nuestro sistema jurídico mexicano, pues no existe como tal la pena de muerte. Y así propiamente pues ponderan lo que es el derecho humano a la vida, ¿no? También vemos que pondera otro de los derechos importantes, que es el derecho de seguridad jurídica. Luego entonces existe también otra rama que es la semiología jurídica. Cuando nosotros hablamos de la semiología jurídica, se dice que es la doctrina de los signos. Y en el derecho, las normas se plasman a través de leyes y estas van a ser estructuradas mediante signos, es decir, mediante palabras a las que se denomina semántica. En ese sentido, existe también la teleología jurídica. Al hablar de la teleología jurídica, vemos que es la parte de la filosofía que explica los fines de las cosas por las que en el derecho se van a encargar de estudiar propiamente los fines jurídicos que se presentan o en un momento dado que se buscan y que propiamente persiguen las leyes, la doctrina y todos aquellos instrumentos jurídicos o fuentes del derecho que son aplicadas dentro de un territorio determinado. Después encontramos a la filosofía jurídica existencial. La filosofía jurídica existencial tiene su razón de ser en el marco de la antropología, es decir, trata de poner de relieve
todas aquellas relaciones existentes entre el hombre y la realidad jurídica. Por ello se dice que el hombre es inherente a su realización dentro del derecho, porque vemos que el derecho se encarga de regular propiamente la conducta de nosotros como individuos que vivimos dentro de una colectividad para dirimir todos aquellos conflictos y que se pondere en todo momento la paz social. Y por ello, aplicando el derecho, bueno, pues se crea, se aplica y se pondera propiamente el bienestar social. Asimismo, vemos que también dentro de este reconocimiento de filosofía del derecho, algunos autores como Eduardo García Maínez establece propiamente que dentro del derecho se deben tomar en cuenta dos elementos importantes dentro de la filosofía del derecho, como son, primero, la determinación del campo del derecho y todos aquellos conceptos jurídicos esenciales, como puede ser qué es el derecho dentro de la teoría del derecho, así como también referente a los valores que el orden jurídico positivo debe realizar. Por ejemplo, cuánto vale el derecho, cómo se aplica, cuáles son sus alcances y cuál es la incidencia dentro de un territorio determinado. Vemos también que la filosofía del derecho dentro de la ciencia jurídica presenta diferentes niveles. La primera es la ciencia jurídica, nos dice que es susceptible de ser estructurada en varios niveles o sectores, como son la dogmática jurídica y el derecho comparado. Puede tomarse en consideración también la teoría general del derecho. Cuando hablamos de la dogmática jurídica, vemos que esta se refiere al estudio del derecho vigente, es decir, al momento mismo de desenvolverse su objeto de estudio dentro de un ordenamiento jurídico que está precisado dentro de un tiempo, espacio y espacio determinado. Ahora bien, cuando hablamos de un derecho comparado, nos dice que este consiste en el estudio comparativo de diversos ordenamientos jurídicos que se consideran tanto en su forma global, tanto también en sus instituciones o también en sus sectores normativos concretos, ¿no? Por ejemplo, el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho penal, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la teoría general del derecho, que es propiamente un elemento importante, este viene a ser aquel sector de la ciencia jurídica sobre la base de la observación y la explicación de los sistemas normativos. Estudia los problemas comunes a todos o a la mayoría de los sistemas de derecho, analiza la estructura del derecho, los conceptos jurídicos fundamentales, las fuentes del derecho, la interpretación y la aplicación de estas, ¿no? Ahora bien, dentro de esta filosofía del derecho es importante también que nosotros empecemos a diferenciar en sí qué es la forma que reconoce o que valida propiamente esta filosofía del derecho. Y por ello identificamos propiamente que va la filosofía del derecho se encarga de lo abstracto a lo específico. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico se configura a través de normas, de valores, de actitudes o también incluso de ideologías o corrientes del pensamiento. En este sentido, comparten mayoritariamente nosotros como ciudadanos y se va desarrollando y adaptando para poder perfeccionarse a medida que se producen cambios sociales, políticos, económicos. Esta estructura jurídica se apoya en conceptos, ¿no? Y que estos conceptos sirven para poder configurar un sistema jurídico que va desde la definición propia del derecho, para qué sirve, cómo se aplica, cuáles son la incidencia de la norma jurídica, de la norma soberana, su configuración, ¿no? Y también se regula al ciudadano como sujeto de derechos o también como forma para poder regular aquellas cuestiones ilícitas. Por esto, la filosofía del derecho se dice que es aquella que va a constituir el motor que lleva a la mutación del ordenamiento al nacimiento de nuevos derechos, a la mutación de prioridades dentro de una sociedad y a su organización jurídica y política. En ese sentido, vemos que los derechos humanos son una construcción abstracta de origen filosófico. ¿Por qué? Porque emana del concepto justo dentro de estas formas de reconocimiento. Es decir, uno, desde el momento que realiza una actividad, es consciente del alcance de sus actos. Cuando hablamos también de las funciones de la filosofía, nos dice, y específicamente de las funciones de la filosofía del derecho, esta se aboca a la supervisión de los conceptos jurídicos, pero también a los métodos que articulan un sistema legal. De igual forma, sirven como guía para poder interpretar la norma jurídica de manera correcta y específicamente para la revisión crítica de la norma, ¿no? De las leyes. La filosofía del derecho se dice que va más allá del contenido y de los conceptos de una rama específica. Por ello, tiene como objetivo específico
poder formar de manera global el sistema jurídico y poder establecer definiciones y conceptos generales que son necesarios para estudiar en profundidad cada una de las disciplinas jurídicas mediante el establecimiento de los conocimientos de los rasgos y de los fundamentos que se presentan en un fenómeno jurídico en general, ¿no? Por ejemplo, los filósofos del derecho pues se encargan de definir las formas jurídicas en cuanto a sus concepciones, a lo que define un sistema jurídico. Y también en ese mismo sentido vemos que la filosofía del derecho es necesario tomarla en cuenta de una manera íntima en cuanto a su relación con la sociología, la filosofía de la moral, la filosofía jurídica y la filosofía política y la ciencia jurídica. Por ello se dice que dentro de la configuración teórica vamos a tomar en cuenta esta que fundamenta la acción, ¿no? La interpretación y la sistematización dentro del ámbito jurídico. Por tanto, la filosofía del derecho, como hemos dicho, busca pues analizar, comprender y ofrecer un conocimiento pleno del derecho, reflexionando y elaborando los conceptos de los que va a emanar aquellas disciplinas jurídicas que abordan aspectos concretos de un sistema jurídico con base en el objetivo que pretende de manera unitaria, como también a la coherencia de toda la estructura que lo representa. Como citamos, dentro de las ramas del derecho o las ramas de la filosofía del derecho, se distinguen varias, dentro de las cuales se encuentra la hermenéutica. La hermenéutica, con origen en la exégesis bíblica, conlleva herramientas de interpretación del texto jurídico y de la lógica jurídica. Por tanto, nos dice que es fundamental para el abogado porque representa la correcta construcción de los argumentos jurídicos. De igual forma se encuentra la axiología jurídica. Cuando hablamos de la axiología, vemos que esta constituye el estudio de los valores. ¿Por qué? Porque aquí empieza a tomar en consideración aspectos como la justicia, la legalidad, la igualdad, la libertad, ¿no? Y que pondera en ese sentido los derechos humanos de las personas. También se enfoca en lo relativo a la ética jurídica, como el bien y el mal. También se encuentra la gnoseología jurídica, o conocida como la epistemología jurídica. En ese sentido, la ontología jurídica, teoría fundamental del derecho, es el estudio de la ciencia del derecho, pero también de todos aquellos fundamentos que le dan sentido. Conduce a la distinción entre el ser y el deber ser y la cristalización de los valores como principios jurídicos fundamentales. Se dice que busca también la esencia de lo que es el derecho y los valores que lo conforman. Va muy vinculada con la epistemología o teoría del conocimiento jurídico científico, así como también se encuentra la teoría del Estado. La teoría del Estado se aboca en el estudio de los fundamentos que son el pacto social y su función. También se relaciona con otras disciplinas y, por ejemplo, Hegel señalaba que el pueblo tiene un mal concepto de Dios, también tiene un mal concepto del Estado, ¿no? Después vemos que es importante adentrarnos dentro del análisis de los conceptos. Dentro de esto vamos a validar lo que es la norma, su validez, su eficacia, su coacción, la soberanía o la persona. De estos conceptos importantes surgen de la misma forma teorías que le dan soporte, por ejemplo, las teorías de la justicia. Vemos que estas ramas de la filosofía del derecho son distintas según el pensamiento filosófico y la forma en que influye dentro del derecho. Por ello, el derecho influye en el ámbito filosófico hasta el punto en el que la propia historia de la filosofía y la religión se refleja dentro del ámbito jurídico y le otorgan esta forma de identidad o esta forma de permisión. Por ello, la filosofía del derecho estudia las diferentes visiones sobre los problemas y también sobre aquellos retos que afronta el derecho, la definición misma de los conceptos jurídicos fundamentales y a partir de los cuales pues va a alcanzar consideraciones universales que van a coincidir con las convicciones que nosotros como sociedad tenemos y que pueden ser transformadas de manera positiva en un tiempo y espacio determinado. Es por ello que la filosofía del derecho se convierte en un auténtico motor de transformación del derecho. ¿Por qué? Porque se adecua en cuanto a su función, en cuanto a los objetivos que persigue y también en cuanto al fundamento de la sociedad. Por ello se dice que pretende responder a las necesidades de la sociedad en un tiempo y espacio determinado. También critica las normas ineficaces y regula o establece la conexión con las convicciones íntimas dentro de una sociedad.
Permite también, dentro de la práctica jurídica, otorgar valores protegidos de su norma a partir de una aspiración legal y, por tanto, determina o evalúa cuáles son las normas más adecuadas para garantizar el fin último del derecho, que es la paz social. Por tanto, vemos pues que la filosofía del derecho ofrece diferentes soluciones a cuestiones que atañen a nuestra actualidad, a esta realidad o a esta globalización, a la experimentación genética y a todas aquellas formas en lo particular o que se van a ver influenciadas por estas nuevas tecnologías en el derecho y por tanto construyen los nuevos derechos subjetivos, las nuevas categorías jurídicas y los nuevos discursos. Cuando hablamos de los nuevos derechos subjetivos, vemos cómo el derecho fundamental va a la unidad genética y a la irrepetibilidad individual. Cuando hablamos de las nuevas categorías jurídicas, vemos aquella responsabilidad penal sobre las personas jurídicas. Y cuando hablamos de los nuevos discursos, aquí entra la revisión que toma propiamente esta forma garante y protectora dentro del ámbito jurídico. Es por esto que la filosofía del derecho es la disciplina jurídica que está llamada a afrontar el reto de la lucha por aquellos que debe ser derecho o, en su defecto, el sentimiento jurídico ideal, puesto que todo hombre que se encuentre dentro de un territorio determinado, pues tiende a realizar, ya sea por acción o por omisión, determinadas acciones y que éstas, por ende, van a ser objeto de regulación jurídica. Por ello, comprender la relación existente entre la filosofía y el derecho, pues nos va a permitir lograr una comprensión holística del derecho, nos va a permitir también analizar su función social de manera pronta, de manera alcanzable y luego entonces un ideal que todo jurista pretende alcanzar, ¿no? Esta búsqueda o esta lucha por obtener la verdad. Ahora bien, vamos a abordar otro de los temas importantes dentro de la filosofía del derecho, que es propiamente la filosofía y la concepción o su relación específica que tiene con la ciencia, ¿no? O la relación de la filosofía y la ciencia del derecho. Para poder adentrarnos dentro de esta forma de reconocimiento, se dice que la ciencia del derecho, dentro de esta, existen diversos términos para poder referirnos al derecho como objeto de estudio científico. Por eso hacemos mención de la ciencia del derecho, la ciencia jurídica y la jurisprudencia para que nosotros comprendamos el alcance y la incidencia que tiene. Vemos que la ciencia del derecho gira en torno a las normas positivas que se encuentran formalmente vigentes y para poder describirlas, explicarlas y sistematizarlas, se crea propiamente esta ciencia del derecho o ciencia jurídica. La filosofía del derecho y la ciencia jurídica, como ya se ha indicado, vemos que la ciencia del derecho, como cualquier otra ciencia, no es capaz por sí misma de explicar los conceptos que sirven de fundamento y sobre los cuales se basa. Sin embargo, vemos que el conocimiento científico es limitado y fragmentado. En ese sentido, Recasens establece que mientras la ciencia del derecho se ocupa de la descripción o de la explicación del derecho sin describir sus presupuestos o dogmas de los que por ser previos debe de tomar en consideración, la filosofía del derecho esclarece todos estos conceptos universales sin límites de tiempo ni tampoco de lugar y explica cuáles son aquellos conceptos, presupuestos y dogmas a través de los cuales se edifica la ciencia del derecho. En ese sentido, García Maínez establece que la ciencia del derecho quiere saber qué es el derecho a partir de la totalidad de la vida jurídica, para conocer de una mejor manera o de una manera integral la experiencia que se tiene. La filosofía del derecho, en tanto, quiere saber qué es el derecho, mas no la vida jurídica, sino respecto de toda la vida para comprender qué existe dentro de esta. Es por ello que la ciencia del derecho explica y a su vez sistematiza el derecho positivo. La filosofía del derecho indaga también sobre fundamentos y sobre supuestos del derecho y ve el fenómeno jurídico en su totalidad, es decir, persigue más bien cuál es su objeto de estudio. Por ello decimos que la ciencia del derecho estudia el derecho positivo, repito, describiéndolo, explicándolo y sistematizándolo. La ciencia del derecho va a responder al interrogante que ha sido establecido por el derecho, en tanto que la filosofía del derecho reflexiona sobre los fundamentos y sobre los supuestos del derecho y sobre lo que es el derecho respecto de toda la vida.
Y la filosofía del derecho responde a la pregunta, ¿qué debe entenderse en general por derecho? Por tanto, no podemos negar que existe una relación entre la ciencia del derecho y la filosofía del derecho, pero también vemos que tiene una misión de esclarecimiento y de autoconciencia que permite lograr una certeza a la ciencia y poder también considerar y poder validar aquellos elementos que le dan certeza a la filosofía jurídica. Vemos, pues, apreciables alumnos, qué tan importante es identificar y conocer la incidencia y también los elementos que le dan sentido a una ciencia jurídica y por una parte también a la filosofía del derecho. Una vez que nosotros entendemos cada uno de estos elementos, llegamos pues al conocimiento mismo del derecho y vemos que el derecho va a ser entendido como este conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad. Y la palabra de derecho viene específicamente del latín directum, ¿no? Que significa no apartarse del buen camino, es decir, seguir el sendero señalado por la ley. Por tanto, es lo que se dirige o lo que es bien dirigido. En ese sentido, vemos que si analizamos de manera directa este vocablo latino, pues se basa específicamente en lo que es la filosofía, el entendimiento de la conducta humana, la aplicación o la regulación y una de sus ramas que es propiamente la ética jurídica que se aboca en el discernimiento de lo bueno y lo malo, que en específico, pues también vemos que dentro de esta definición o esta concepción del derecho, pues se ve muy marcado. En ese mismo sentido, también entendemos que el derecho, de manera general, pues se aboca al conjunto de normas jurídicas que son creadas primeramente por el Estado para poder regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento, bueno, existe una sanción judicial. Este derecho es el conjunto de las normas que imponen deberes, pero también te confieren estas normas las facultades para establecer las bases de convivencia social y que nos otorguen a todos nosotros como miembros de una sociedad la certeza jurídica, la igualdad, la libertad y demás elementos importantes para garantizar nuestra vida en sociedad, ¿no? El derecho como ordenamiento vamos a identificarlo como este conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. El derecho como un fenómeno social, vamos a entenderlo como aquel ordenamiento jurídico que nace para efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y que tiene cabida mientras se encuentre dentro de una sociedad. El derecho como valor es el conjunto de disposiciones que adquieren un rango obligatorio y que se encuentran al servicio de los valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. Ahora bien, el derecho como argumentación, vemos que es aquel conjunto de normas que materializan a través del lenguaje y esto sirve como un instrumento fundamental del legislador. ¿Para qué? Para que las palabras que diseñan creen las normas jurídicas. Vemos que los fines del derecho primeramente busca la seguridad. Al hablar de seguridad, estamos hablando que el ordenamiento responde a la necesidad dentro de un régimen, es decir, busca la eliminación de conductas arbitrarias, otorga certeza. ¿Para qué? Para que a través de este elemento pues se base la seguridad, es decir, busca aquella garantía que se le otorga al individuo a partir de su persona, a partir de sus bienes y a través de sus derechos, los cuales no deberán ser objeto de ataques violentos o en caso de que se lleguen a suscitar, bueno, pues les sean asegurados por la sociedad su protección y también su reparación. También vemos que toma otro elemento o persigue otro elemento los fines del derecho, que es la justicia. Al hablar de la justicia, vemos esta adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de su naturaleza social. Como virtud, la justicia vemos que es propiamente el hábito a través del cual se realiza de manera constante y perpetua la voluntad de cada uno en cuanto al derecho, ¿no? Entendiéndose la cuestión suyo como aquella relación que se otorga de manera subordinada. Y por consiguiente, pues el derecho busca el tan anhelado bien común. Este bien común vemos que es aquel conjunto organizado de condiciones sociales que son que gracias a estas la persona puede cumplir su destino natural y espiritual. Por ello se dice que el bien común es la forma de ser del ser humano en cuanto a hombre, en cuanto a su condición de hombre dentro de una comunidad o de una convivencia social.
Del derecho, vemos que también al hablar de derecho, pues tenemos que hablar luego entonces de las normas. Las normas son estas reglas que se deben seguir o que deben ser ajustadas a las conductas, a las tareas y a las actividades que realiza el hombre. Las normas jurídicas vimos que son este conjunto de mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive dentro de una sociedad. Por tanto, sus características son bilaterales o imperativo-atributivas, son exteriores, son coercibles, son heterónomas, ¿no? Cuando hablamos son universales. Cuando hablamos de la cuestión de bilateralidad, significa, como nos dice León Petrasís, que al momento que te confiere derechos, también te impone obligaciones. Son exteriores porque exigen una conducta fundamentalmente externa. Son coercibles porque si no se cumplen voluntariamente, pues son obligadas. Incluso se puede utilizar la fuerza pública. Son heterónomas porque el creador de la norma es distinto al destinatario de la misma, ¿no? Es decir, lo crean los legisladores, pero va dirigido a todos aquellos que su conducto o comportamiento encuadre dentro de lo que mandata esa norma. Existen las normas sociales. Las normas sociales son aquellas que nos permiten desarrollar una vida social mucho más amena y más cordial. Por eso, nos establecen aquellas formas en que se debe conducir el hombre. Las normas morales son disposiciones que tienen como característica la unilateralidad, porque es frente al sujeto a quien obligan, no hay otro autorizado para exigir el cumplimiento de sus deberes. Por tanto, no conceden derechos. Se dice que son internas, son incoercibles y también son autónomas. Cuando vemos que existen las normas jurídico generales, es cuando una norma jurídica alude a una conducta atribuible a un número indeterminado de individuos. Existen las normas jurídico individuales, que es cuando una norma jurídica está dirigida a uno o a varios individuos de forma personal, es decir, se refiere a un grupo preferentemente determinado. Cuando hablamos también de la ley, de la ley y sus características, estamos tocando que la ley es una norma de derecho que es dictada, que es promulgada y que es sancionada por autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos, y que tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. Vemos, pues, apreciables alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a analizar también tanto dentro de nuestras cápsulas informativas como dentro de nuestra siguiente sesión virtual, deseando que con este contenido pues contribuya de manera muy puntual en su proceso formativo, y quedo a sus apreciables órdenes para cualquier intervención. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.